dialécticos avanzando en la última de las etapas. ¿Se acuerdan que habíamos visto la primera, que era esta del capitalismo originario, donde estuvimos conversando acerca de Inquisición, Iluminismo, positivismo? Después pasamos a esa segunda etapa, que también tiene otros 3 periodos, que tiene más que ver con el capitalismo de Estado, con el imperialismo, ¿sí? Que ya nos trasladamos de escenario, nos movemos de lo que era el escenario europeo hacia el escenario estadounidense. Y ahí entonces lo que con el surgimiento de las sociologías, acuerden que sé que esto viene después de todo lo que vimos de Durkheim también y de Freud y demás, avanza, digamos, justamente hacia un análisis más sociológico. Ya el individualismo analítico no era suficiente para esas nuevas realidades, ¿no? De estas realidades de masa que requerían otro tipo de herramientas para poder analizarse. Y además es otro periodo del capitalismo que requería, digamos, fuertemente inclusión. Entonces ya no es el individualismo analítico anterior que andaba señalando y encerrando o matando. Me refiero, digamos, a las posiciones más extremas, ¿no? Como las de Garófalo y demás, sino que justamente lo que quería era incluir a las personas. Por esto también toda la producción de las distintas sociologías, la escuela de Chicago, que pretende, a partir del laburo de campo, del pragmatismo, presentar soluciones concretas para solucionar el tema este como el choque cultural que hay a partir de las grandes migraciones. Después, obviamente, con toda la línea de los, pasando por Sutherland, por supuesto, pero después vienen todas las líneas de las sociologías funcionalistas, y ahí vimos a Merton también con esta idea de la desviación. Lo retomo específicamente porque hay algunas cosas de la clase de hoy que van a tener mucho que ver con lo que vimos en el positivismo, también con lo que estuvimos viendo en el funcionalismo, sobre todo a partir de la teoría de Merton. Y después, acuérdense que dentro de los 3 periodos de la sociología, después del funcionalismo, empezamos con toda la parte de la sociología que se dedica más a la crítica, ¿no? O como a la deconstrucción, una sociología constructivista que está más pendiente, si se quiere, o sea, porque esto coincide además con los años 60, acuérdense, con toda una revisión de la teoría que había sido elaborada hasta el momento, y empiezan a separarse y a criticar justamente todo eso. Este es el momento de los movimientos antipsiquiátricos, de las teorías del etiquetamiento, de las criminologías críticas, y a partir de las criminologías críticas, que es la última clase en la que habíamos estado compartiendo con Eri, es que van a surgir 3 movimientos diferentes, que es uno de ellos los que vamos a ver ahora. Ustedes ya vieron abolicionismo, y la próxima clase van a ver nueva derecha, y con eso se completa un poco el panorama de lo que empieza a suceder entre los años 80 en adelante. Por supuesto, después hay muchos más avances, por eso después presentamos algunas teorías nuevas y algunas revisiones que se van haciendo, pero digamos en términos de gran relato de lo que veníamos hablando, ya vamos cerrando los años 60, 60-80, digamos, que es el último periodo de esa segunda etapa del capitalismo de Estado, de globalización, que niega el primero, que era el capitalismo originario de acumulación, y pasamos a a esta tercera etapa del capitalismo, que ya es muy diferente. Ya estamos transitando los años 80, o sea, arrancamos en los 60 para ver los antecedentes y no cortar, digamos, el análisis. Pero fuertemente nos estamos parando, digamos, si tuviera que dibujar el esquema, y ustedes lo van a tener en los cuadros que pasamos, a partir de los años 80 ya tenemos un capitalismo que ya está representado por lo que conocemos como globalización, ¿no? Un capitalismo con otras características. El capital definitivamente se desprende del trabajo, hay una financiarización de la economía, las empresas ya son multinacionales, los estados ya tienen un rol que no es tan central como el que tenían en otros momentos históricos, porque ustedes fíjense que también el tema de las relaciones de poder viene dada justamente por este capital transnacional que muchas veces no tiene relación alguna con el Estado, o en todo caso muchas veces los estados terminan subordinados a este tipo de cosas. Hay otras materias, por ejemplo, de la Facu en las que se ven
otro tipo de teorías acerca de los estados capturados, digamos, de ese tipo de cosas que tienen que ver muchas veces con los delitos económicos y que al analizarlas es imposible no tener en cuenta justamente el rol de peso específico que tienen este tipo de empresas o de personas jurídicas en este esquema. Entonces, en este esquema, digamos, la violencia también va a existir, obviamente vamos a tener conflictos, y vamos a tener mecanismos de control que se van a seguir aplicando, pero bajo una lógica totalmente distinta. Ya no va a ser un periodo en el cual se va a querer incluir a las personas, como había pasado en el momento del imperialismo de Estado, sino que esto va a ser justamente como es una negación de la etapa anterior, pero a la vez una síntesis de lo que fue el capitalismo originario y de lo que fue el imperialismo de Estado, va a tener un comportamiento que va justamente a sintetizar lo que pasaba en las otras etapas. Por un lado, este momento de la globalización va a incluir a las personas, porque justamente la idea misma de la globalización nos invita a pensar que todos y todas estamos incluidos, incluidas en el mundo, ¿no? Que somos parte. Esta idea de la globalización nos hace pensar que estamos muy cerca, que toda la información está a la mano, que todo está, digamos, al alcance, ¿no? Que ya no hay fronteras, que no hay barreras. Entonces, de alguna manera se supone que somos sujetos y sujetas del mundo, o sea, no solamente ciudadanos o ciudadanas de nuestros propios países de origen, sino que somos ciudadanos del mundo, ¿no? En esto de la posibilidad de que las comunicaciones trasciendan fronteras y que estamos todo el tiempo leyendo noticias de otros países, de alguna manera esto lo que hace es pensar que, o hacernos suponer que estamos incluidos en el mundo, ¿no? Que ya no hay límites para eso. Y por otro lado, lo que hace, porque claramente, digamos, es interesante pensarlo también desde este lugar, es excluir a grandes cantidades de personas, a grandes masas poblacionales. Entonces, este capitalismo de la globalización lo que hace es tener un comportamiento bulímico, ¿sí? Lo que hace es eh, incluirnos y a la vez nos vomita, ¿sí? O sea, por un lado nos hace sentir como que fuéramos parte de eso, de alguna manera como había sucedido en la etapa del imperialismo de Estado, pero por otro claramente nos marca esto de, bueno, vos llegás hasta acá, vos no formás parte de esto. Por eso digo esta idea que lo saco de Young, no es una idea mía y demás, de un comportamiento bulímico, ¿no? Esta idea de te incluyo, pero a la vez te expulso, ¿no? Y claramente esto se ve en las grandes masas de personas que quedan excluidas cuando se supone que es un momento en el cual las fronteras ya no existen y que todas las personas podríamos tener acceso a información, a derechos, a un montón de otro tipo de cuestiones. Entonces, me parece interesante como para pensarlo como caracterización de la etapa, porque la verdad es que avanzamos, digamos, sin solución de continuidad en el análisis entre los 60 y los 80, y muchas veces nos perdemos de advertir de qué se trata este nuevo periodo o esta nueva etapa del capitalismo que se inaugura, ¿sí? Entonces digo, como para ordenar esto, porque en una de esas me da la sensación de que no queda del todo claro porque no tengo un pizarrón acá como para marcarlo. Pero ¿se acuerdan que siempre habíamos dividido en tres, pensando en esto de la dialéctica? El primer momento que arranca en el 1100 es el momento del capitalismo originario o de acumulación. Ese es un momento fuertemente excluyente de individualismo analítico. Se señala quién es el hereje, quién es el violador del contrato social, el loco, el delincuente. Luego de eso, pasamos a un segundo momento histórico que arranca más o menos en el 1900, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando nos trasladamos a Estados Unidos? Y a partir de ahí, más o menos hasta los años 60 y finaliza, digamos, en los años 80, vamos a tener este segundo momento que es el imperialismo de Estado, donde en este capitalismo de Estado lo que se hace es, al contrario, incluir a gran cantidad de personas. No solo nos trasladamos de escenario, sino que además ya no hay un individualismo analítico, ya el análisis es más bien sociológico y a partir de ahí la idea es sumar más gente a ese barco. Ahora, lo que sucede es que a partir de los años 80 eso se quiebra,
Pensemos además que este periodo, la segunda etapa que atravesamos, es una etapa como muy fuerte desde un montón de lugares. O sea, atravesamos como mundo, ¿no? Digo, dos guerras mundiales, estuvo la Revolución Rusa, pero digo, después también hay un montón de otras cosas que vienen sucediendo. Hubo estados de bienestar, pensemos en el crack del 29, después del crack del 29, los modelos de estado de bienestar, y después la crítica a los estados de bienestar, justamente, y todo lo que sucede después en los años 60 con las lecturas del marxismo, las luchas de las minorías, de las personas racializadas, de los feminismos, digamos, es una etapa muy, muy conmocionante y muy movilizante. Entonces, todo eso lo que hace es que se quieran incluir a las personas, pero obviamente va a empezar a haber rupturas. Y después, justamente con ustedes vieron con nosotras todo el tema de la criminología crítica en los años 60 y después vieron con otros compañeros las otras teorías y demás. Y entonces lo que les decía es que todo ese escenario lo que va a preparar es el inicio de esta tercera etapa que vamos a estar transitando, esta tercera etapa que es la de globalización, que ya no es o sea, ya justamente porque me va a contradecir a la segunda etapa, no va a ser inclusiva, no va a estar queriendo ver quién se desvió del camino, como decía Merton, para después volverlo, digamos, justamente a ser parte, ¿no? De alguna manera esta tercera etapa va a negar esa anterior y además va a ser síntesis de estas tres que estamos viendo. Entonces, se va a comportar, y vuelvo a utilizar esta palabra de manera mulísmica. Por un lado nos va a incluir y por otro lado nos va a vomitar y nos va a expulsar fuertemente. Entonces, en ese sentido vamos a encontrar esta dicotomía, como por un lado todo un discurso de la inclusión a partir justamente de las nuevas tecnologías y de borrar las fronteras y demás, y por otro lado marcadamente vamos a ver gran cantidad de población excluida, ¿sí? Como de alguna manera estas personas no van a poder estar formando parte a partir de cuestiones de decisiones, digamos, de materia de política económica muy claras, y por otro lado también de otro tipo de cosas que vienen desde lo discursivo, que ya no tiene solamente un trasfondo económico, sino justamente un fuerte convencimiento de quienes tienen el mérito suficiente para pertenecer justamente a esas grandes o justamente a las personas privilegiadas que deben formar parte de estos momentos y quienes no deben formar parte de eso porque, entre otras cosas, haciendo uso, por ejemplo, del discurso meritocrático, no hacen lo suficiente como para estar incluidos e incluidas en esta nueva realidad. Entonces, de alguna manera, de esa manera se comporta, digamos, esta nueva sociedad, este nuevo momento del capitalismo, expulsando a grandes masas de personas. Y es así entonces que también vamos a ver esta tendencia clara de la concentración de capital en pocas manos y justamente una gran cantidad de gente que muchas veces no tiene ni siquiera acceso a los servicios básicos y por ello obviamente no puede llevar a cabo una vida digna ni tiene la posibilidad del goce de derechos como sí otras personas, ¿no? Bien, hasta ahí entonces un poco el escenario en términos económicos y de lo que tiene que ver con estas etapas del capitalismo que veníamos hablando en términos dialécticos. Me gustaría que alguien me diga si más o menos se entendió lo que dije o si es necesario volver a puntualizar algo y demás, porque así ya después avanzamos en términos temáticos, pero me da como inseguridad esta idea de no tener el pizarrón, que por las dudas que nos estemos perdiendo en la cantidad de palabras que estoy diciendo. Bien, cualquier cosa igual con confianza, o abren el micrófono o van escribiendo en el chat o lo que les parezca. Si no se entiende, no se entiende. Aparte, hoy particularmente estoy como así como muy cansada, entonces tengo miedo de enredarme en los pensamientos y que no se llegue a entender lo que estoy diciendo. Bien, hasta ahí entonces les decía el esquema en términos dialécticos. Por fuera de eso, entonces, retomo algo de esto de las teorías que les iba diciendo porque me parece súper importante. Hablábamos en la última clase que estuvimos con Eri acerca de la criminología crítica, ¿no? De esta idea de, bueno, todo lo que parece provenir de las agencias oficiales viene a estar medio como mal visto, por decirlo de alguna manera sencilla, en términos de que justamente, obviamente por esta idea se acuerdan de la criminalización primaria, la secundaria, parece que todo el sistema estuviera orientado
justamente para seguir criminalizando a las personas más desfavorecidas de la sociedad por estar atravesadas por distintas situaciones de vulnerabilidad. Entonces, a partir de eso, la denuncia, digamos, de parte de la academia viene por este lado, ¿no? Bueno, todo lo que de alguna manera venimos estudiando nos da cuenta de que el sistema penal es selectivo, que en realidad no hay justamente una realidad ontológica del delito, sino que justamente es una construcción, y es una construcción social tendenciosa, que siempre lo que hace es estar criminalizando a las mismas personas. Entonces, ahí justamente unido a todos estos discursos de las grandes masas de personas que habían sido racializadas o discriminadas por otros motivos, puede ser por género, por orientación sexual, o por otro tipo de disidencias políticas, acuérdense las opiniones, y no hablo solamente de política partidaria, sino también de políticas en torno, por ejemplo, a lo que son los conflictos armados, ese tipo de cosas, lo que pasó con Vietnam en Estados Unidos y demás. Hablamos del mayo del 68, digamos, todo eso tiene un gran impacto justamente en esta idea de la criminología crítica. Y a partir de ahí entonces es que justamente eh, coincide esto con, además con la caída del estado de bienestar, empiezan a surgir como distintas alternativas, ¿no? Porque en verdad, digamos, lo que sucede con la criminología crítica desde mi punto de vista es como que da un buen diagnóstico, pero de alguna manera se queda en esa etapa del diagnóstico, justamente por ser un debate en términos teóricos que no logra de alguna manera tener un canal a partir del cual esa crítica pueda tener carnadura. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, justamente queda en esta etapa, si se quiere, previa o embrionaria, muy necesaria e importante, porque a partir de la crítica, ustedes lo deben haber escuchado hasta el cansancio en toda su vida, o sea, primero es reconocer lo que está sucediendo, y esto lo podemos llevar a términos individuales también. Una vez que reconoces lo que está sucediendo, que tenés un buen diagnóstico de la situación, podés actuar. Y esto va para términos individuales, para análisis de políticas públicas, para criminología crítica, digamos, para cualquiera de estas cosas es absolutamente válido contar con un buen diagnóstico acerca de lo que está sucediendo. Pero claro que esto, obviamente, es una primera etapa y muchos de los criminólogos y criminólogas críticas tal vez en algunos lugares, sobre todo en algunos lugares del mundo, no lo pensaban como una etapa, ¿no? O por otros motivos fue truncado, digamos. Como pasó, ¿se acuerdan cuando vimos criminologías críticas, sobre todo en nuestro país o en Latinoamérica, con el tema de las dictaduras, y que eso también truncó ese proceso, digo, porque también hacer historia con el diario del lunes es bastante sencillo, pero es especulación pura, digo, no sabemos si no hubiera estado eso, qué hubiera sucedido. Lo cierto es que a partir de esto, digamos, sí empiezan a salir algunas corrientes bastante claras en torno a alternativas ya sí que toman carnadura en procesos reales en términos de propuestas, o sea, ya de alguna manera hay una propuesta más en términos políticos y ya vamos a empezar a ver que esta idea de la política en este periodo histórico, sobre todo a fines de los 70 y principios de los 80, se vuelve bien en términos de político partidario. Acá sí hay una fuerte asociación entre política en general y política partidaria en particular. De hecho, cuando estemos viendo, como nos toca ver hoy, nueva izquierda y nueva derecha, podemos hacer prácticamente la asociación con cualquiera de los partidos de izquierda o de derecha que conocemos. No diría, digamos, si se quiere, en nuestro caso, la izquierda o la derecha en nuestro país, porque todavía está en una etapa diferente de la izquierda o la derecha a nivel mundial. Entonces, digo, también tengamos en cuenta eso, que pensemos en experiencias cuando estemos hablando de la nueva derecha y la nueva izquierda, estamos hablando en general de Inglaterra, de Estados Unidos y sobre todo de la política partidaria inglesa, que eso también es una característica muy particular. Digo, como para también poder hacer estas asociaciones, porque si bien podemos traspolar algunas cosas de la nueva derecha y la nueva izquierda a ciertos movimientos político-partidarios de nuestro país,
país, la verdad es que no los vamos a encontrar identificados 100% justamente por las diferencias en la manera de expresarse en términos de política partidaria en estos distintos escenarios mundiales. Entonces hago esta advertencia también para que lo leamos con contexto, no solamente en términos de años, sino también con contexto en términos de país y de, bueno, justamente cuál es la tradición de ese país, cuáles son las relaciones que este país tiene con otros y demás, porque todo eso es importante a la hora de analizar estas cuestiones. Retomando entonces, les decía que a partir de lo que advierte la criminología crítica, empiezan a surgir como tres variantes bien diferenciadas. Una de ellas es el abolicionismo, que ustedes ya vieron, y que es interesante porque va a seguir vigente no solamente en los países escandinavos, sino que también se va a trasladar a otros países del mundo. En nuestro país, de hecho, hay también representantes del abolicionismo. No es obviamente una teoría criminológica, si se quiere, como de masas, por decirlo de alguna manera, no es que tiene gran cantidad de adeptos en todo el mundo, pero sí me parece, igual, nada, no me quiero meter con esa clase, pero me parece una de las teorías más interesantes en términos de lo que representa la tradición de la criminología crítica. Para mí, si hay algo que tiene el abolicionismo como potencia, es la posibilidad de hacernos reflexionar, de interpelarnos y de hacernos pensar desde una perspectiva y sobre cosas que tal vez no habíamos advertido. Digo, no sé si importa tanto que haya muchas personas abolicionistas en el mundo. Me parece que sí es importante que haya muchas personas que tomen ciertas cosas de la perspectiva del abolicionismo para pensar sobre un montón de cuestiones de la realidad. Digo esto, por ejemplo, de tratar de ir deconstruyendo el lenguaje, ¿no? De ciertas cosas que hemos aprendido y que son tal vez discusiones muy vigentes por estos días, pero que en su momento resultaron muy novedosas, ¿no? Digo, esta característica que tiene el abolicionismo, por ejemplo, de decir, bueno, en vez de pensar en delito, pensemos en conflicto. Porque eso, digamos, de alguna manera, pensar en delito nos lleva automáticamente a un circuito de repetir algo, ¿no? Esto de, bueno, delito, juicio, cárcel, y ahí se nos acaban, digamos, justamente el menú de alternativas para abordar esa situación. En cambio, sí podemos deconstruir ese lenguaje y en vez de hablar de delito, decir conflicto, nos habilita una gama de alternativas, no solamente para buscar una gestión de esa conflictividad, sino desde el antes, desde el mismo momento en el que pensamos esa situación y a partir de ahí entonces tenemos un margen mucho más alto para reflexionar acerca de quiénes son las personas involucradas, cuál es la situación que está viviendo cada uno y cada una a partir de ese involucramiento, si se sintió herido, dañado, cuál es la cercanía, qué puentes de diálogo podemos tender. Y a partir de ahí pensar alternativas mucho más válidas, justamente no para controlar el conflicto, que es lo que se venía haciendo con las teorías criminológicas anteriores, sino justamente para gestionarlo. Y con esto digo, en algunos casos esto hará que se arribe a una solución. Pero también nos advierte el abolicionismo sobre muchas cosas que no tienen solución. Y eso me parece que es un sinceramiento que es súper válido y que es interesante, porque también esta idea utópica de que si pudiéramos nombrar las cosas de otra manera, todo tendría solución, tampoco me parece que es demasiado real y apegada a los hechos. Entonces, pensar que hay cosas que no van a tener solución, pero que de alguna manera, si podemos ampliar la gama de posibilidades del análisis, y de búsqueda de alternativas, podemos llegar a gestionar esa conflictividad, ¿sí? Y gestionarla es llevarla al mejor puerto posible, digamos, que no necesariamente implica restaurar el estado de cosas a como está. Y tiene un discurso además muy ligado a la idea, justamente por eso dije restauración, a la idea de la paz también, que me parece que es interesante, lo vamos a retomar igual cuando en otra clase veamos algo acerca de derecho penal mínimo y de justicia restaurativa. Sí hay una cosa igual que sí siempre se me prende como luz de advertencia y con esto cierro este pequeño apéndice que abrí sobre el tema del abolicionismo,
es que la corriente abolicionista tiene una raíz religiosa bastante importante y muy cercana también justamente a las ideas puritanas y demás de los cuáqueros, etcétera. Y todo esto es interesante porque son ideas que, o sea, vieron cuando hablábamos de Inquisición y decíamos, bueno, en ese momento la iglesia, el discurso religioso era muy importante y demás, y después cuando terminamos el periodo de la Inquisición parece que todo eso desapareciera. Y lo cierto es que ese discurso religioso, no ya ligado a la iglesia católica, pero sí obviamente un discurso con una fuerte impronta religiosa, vuelve a aparecer en otros momentos de la historia y vuelve a aparecer de manera muy contundente. En los primeros casos, en los primeros modelos de cárcel, ustedes acuérdense que los cuáqueros también intervenían en este tipo de cuestiones. De hecho, hoy en día los cuáqueros tienen una representación muy importante en muchos organismos internacionales y todo lo que tiene que ver con las discusiones en materia carcelaria. Y por otro lado, también estas ideas puritanas y demás están ligadas a muchas de las corrientes abolicionistas y esas teorías por esta idea de la búsqueda de la paz, ¿no? Como esta idea de restaurar el conflicto y hablan en muchos casos también de esta idea del perdón y demás. Y me parece interesante justamente para ver cómo en distintos momentos históricos va surgiendo también esto pensando en la dialéctica, ¿no? Que si esto lo pensáramos en términos abolicionistas, nos estaríamos perdiendo de esta riqueza del análisis, de poder advertir cómo en muchos momentos de la historia hay ciertas cosas que vuelven a surgir, no exactamente de la misma manera en la que estaban, por supuesto, no estamos hablando de eso, porque nada es, la historia no es circular, pero sí en esta idea del espiral del que hablábamos a partir de la dialéctica, me parece que es interesante recoger todo esto. Bien, hasta ahí entonces me parece que una de las alternativas entonces que empieza a surgir a partir de la criminología crítica y que queda medio repuesta con este breve análisis, más lo que vimos lo que vieron ustedes en la clase, es el abolicionismo, que va a seguir vigente y va a seguir discutiendo, y de hecho también las nuevas teorías van a discutir con el abolicionismo. Y por otro lado, las dos corrientes más marcadas, que son la de nueva derecha y nueva izquierda. Hoy nos toca ver la corriente de nueva izquierda y el viernes ustedes están viendo con Fede la corriente de nueva derecha, ¿sí? También llamadas realismo, justamente de izquierda o realismo de derecha, sobre todo el realismo de izquierda para diferenciarse de la criminología crítica. ¿En qué sentido? Muchos de esos autores que formaban parte de la criminología crítica también van a formar parte de esta corriente de nueva izquierda. Y no es que rechazan este origen crítico que tenían, pero sí de alguna manera lo que hacen es pegar como esta vuelta de tuerca o avanzar en el sentido que les decía antes, de no quedarse solos en esa etapa embrionaria de la crítica, sino más bien avanzar en que tomen carnadura propuestas concretas que puedan disputar en términos de política partidaria y en términos de ocupación de lugares efectivos dentro de la organización de un Estado, para poder plantear política criminal, para poder plantear política de seguridad, para poder plantear otro tipo de políticas públicas que en materias justamente de lo que les interesa a cada una de estas teorías pueda llevar a concretar todo esto que en algún punto estaba quedando solamente en un análisis teórico. Lo que tiene de potente tanto la nueva derecha como la nueva izquierda es que no solamente se dedican a fuertes elaboraciones teóricas, porque realmente son teóricos de muy alto calibre, me salía porque se me cruzó una banda de música que no sé si la conocen, es de la unidad 46 de San Martín, que se llama Rimas de Alto Calibre. Es interesante porque es una banda surgida de ahí de la unidad y han tocado en distintos lugares y demás, por eso decía de alto calibre. Bueno, perdón, ya me perdí con lo que venía diciendo. Entonces, de alguna manera digo que son teóricos que tienen elaboraciones teóricas muy interesantes, muy profundas, desde mi punto de vista, una de las mejores, porque además recogen si se quiere, como las mejores tradiciones de todas las teorías
que venimos viendo, o sea, ustedes van a poder reconocer en el discurso de la nueva izquierda una cantidad de discursos de otras teorías criminológicas que en las teorías anteriores no lo habíamos podido hacer. O sea, ninguna de las teorías anteriores recogía, o sea, sí se dedicaban como a discutir con la que había venido antes. Pero en líneas generales ninguna recogía tan fuertemente tanta cantidad de precisiones teóricas tan centrales, justamente no solamente para hacer un buen diagnóstico, sino para pensar en alternativas concretas en pos de lograr los objetivos que se proponen, que van a ser bien diferentes, tanto si son de nueva derecha o de nueva izquierda. Así es como entonces estamos más o menos finalizando los años 70, bien convulsionados, con toda esta crítica que se decía a lo que había sido el estado de bienestar, ¿no? Como diciendo, bueno, si en realidad el problema de las personas es la falta de bienes o de insumos o lo que sea, el estado de bienestar hubiera sido la solución a todos nuestros males, ¿sí? Y sin embargo no lo fue. Entonces, a partir de eso es que empieza a posicionarse fuerte también toda esta crítica y creo que como un efecto no deseado por parte de los criminólogos críticos, hace surgir con fuerza el discurso de la nueva derecha, ¿no? Ante ese vacío de poder que se produce de alguna manera, que en realidad es una sensación, porque el poder, si cualquiera que haya leído a Foucault sabe, digamos, que el poder está todo el tiempo, es inmanente y que no es que en algún momento se corre, simplemente que o lo agarra una persona o lo agarre otra, pero ahí está. Pero la sensación es esta, de vacío de poder, y ante ese vacío de poder hay una emergencia muy clara de estos discursos de nueva derecha. Coinciden además con dos personalidades muy fuertes que se instalan en los años 80 en Inglaterra y en Estados Unidos. Una es Margaret Thatcher, el otro es Ronald Reagan, y a partir de esto entonces es que la nueva derecha de alguna manera va tomando como su rol de legítima defensa de los derechos de las personas, ¿no? Dicen, bueno, justamente todos los demás no pudieron y ya se ha visto que hay críticas muy fuertes. Entonces nosotros venimos con una propuesta muy concreta ante esto, que la van a ver desarrollada el viernes, pero simplemente adelanto esto, que de alguna manera lo que van a decir es, en este discurso de la globalización, lo que suceda, lo que le sucede a las personas va a depender exclusivamente de lo que hagan ustedes como personas. Es decir, hay voy a spoilear un poquito la clase del viernes, pero esta parte me parece interesante para dar pie a lo que vamos a ver sobre Nueva Izquierda. Hay un discurso muy famoso de Margaret Thatcher que dice algo así, o una partecita, dice algo así como, la sociedad no existe más. Lo que existe son personas y son familias. Y con esto, justamente, si la sociedad no existe, todo lo que nosotros y nosotras conocemos como políticas en términos sociales, ¿sí? Tanto sea de atención de la salud, justamente de lo que tiene que ver con la atención de las personas, lo que conocemos como seguridad social, lo que conocemos como educación pública, todo eso, digamos, estaría por fuera de las responsabilidades del Estado, porque la sociedad no existe. Lo que existe son personas y son familias. Entonces, depende de las personas y de sus familias el bienestar. Y a partir de ahí despliegan una cantidad de propuestas que son súper interesantes para analizar, y por eso se explica también cómo, por ejemplo, en Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con la defensa de la propiedad, sumado a esta idea del el lobby armamentístico que tienen, está muy relacionado al tema de armarse uno mismo para poder defenderse. ¿Sí? ¿Se acuerdan que una de las últimas alternativas que presentaba Donald Trump para solucionar el tema de los tiroteos en los colegios que terminaban matando a gran cantidad de personas era que las maestras se armaran? Justamente esto viene en esa línea, o sea, vos sos responsable de tu propia seguridad, vos sos responsable de lo que te pase a vos y lo que te pase a tu familia.
Y eso cuenta tanto para lo que tiene que ver con la seguridad en términos físicos, como para lo que tiene que ver con la seguridad en términos amplios, en los términos más amplios posibles. Y acá vuelvo con el tema de la seguridad social, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como una jubilación, una pensión, digamos, distintas alternativas que van a venir justamente a contemplar la posibilidad del acceso a derechos, de acceso a salud o de tener justamente medicamentos o un ingreso básico que te permita alimentarte, que es parte de una previsión en términos sociales, en un discurso como el de Thatcher que dice la sociedad no existe, no cabe. Entonces, por eso también a partir de esos momentos, con esta idea de la globalización, financiarización de la economía, lo que les decía al principio, de las grandes empresas multinacionales, también se viene toda esta alternativa de lo que nosotros conocimos en nuestro país como las AFJP, esas administradoras de fondos de pensiones, que lo que hace es ver que en realidad, en vez de vos estar pensando en una jubilación, una pensión como lo concebimos hoy en día, sea como una especie de fondo común de inversión donde vos vas poniendo plata y podés ganar o perder de acuerdo en las acciones que invierta la empresa. Entonces, esto está todo ligado justamente a esta idea de la nueva derecha de poner el Estado al servicio de otro tipo de cosas, pero bajo ningún punto de vista al servicio de la sociedad. Por supuesto, esto implica privatización de la salud, por eso en Estados Unidos todo lo que es salud se paga y se paga muy alto. Esto también tiene que ver justamente con la privatización de la educación. Entonces, por eso esta impronta y esta emergencia tan potente, y cuando digo emergencia no es por algo emergente, digamos, y no por algo como que es precario, ¿no? A eso me refiero. O sea, emerge de una manera tan potente la nueva derecha en términos de política partidaria y cómo estos gobiernos, sobre todo, encarnan estas ideas, y además mucha producción bibliográfica y muchas propuestas concretas aliadas a grandes empresas que tienen muchos intereses, y por eso hablaba también del lobby armamentístico y todo eso. A partir de ahí, entonces, con ese escenario, luego de la criminología crítica y con el surgimiento de una alternativa que sería el abolicionismo, y ante este emergente que es la nueva derecha, viene también a irrumpir lo que vamos a ver hoy, que es nueva izquierda. Eri, todo tuyo, complemento todo lo que necesites. Dale. Bueno, entonces retomando el contexto que dice Ale de la nueva derecha emergiendo en Occidente, es que surge el realismo de izquierda, que lo que hace el realismo de izquierda es reconocer que el delito existe y que es un problema complejo que hay que abordarlo proponiendo respuestas concretas, prácticas. Por eso es como que el realismo de izquierda es muy práctico en el sentido de que propone objetivos a alcanzar que son claros y que no se quedan en lo teórico, que es lo que por ahí toma para superar a la criminología crítica, ¿no? Entonces, lo que va a decir, se dice que el realismo de izquierda, bueno, surge a mediados de los 70, pero alcanza su consolidación máxima con dos autores ingleses, principalmente, que son Jack Lee y Jock Young. Young lo habíamos visto en Criminología Crítica. Bueno, ellos escriben un libro que se denomina ¿Qué hacer con la ley y el orden? Este libro lo sacan a mediados de los 80, el 86, 84 creo. Y lo que dicen es que teniendo ellos una raíz marxista, porque sí son de izquierda, lo que dicen es que tienen que venir a enfrentar a esto que propone la nueva derecha de combatir el delito basándose en el aumento del punitivismo, porque si bien, como dice Ale, la nueva derecha recorta, digamos, presupuesto por todos lados, en lo que sí invierte es en policía, invierte en militarizar la fuerza. ¿Para qué? Para mayor, y no para un control, digamos, de prevención del delito en el sentido comunitario, sino en un sentido más de reprimir y reprimir a quienes, a la clase obrera. Entonces,
la nueva izquierda viene a tratar de enfrentarse a esto, y lo que dice es que tienen que dar respuestas democráticas, usan mucho esta palabra de democratizar las estrategias criminales a corto, mediano y largo plazo. Esto es importante porque ellos como que por ahí en un momento hacen mucho hincapié en reformas de índole social, pero reconocen que es necesario trabajar con medidas a corto plazo también. Entonces, bueno, en ese sentido, dicen que el delito no es un producto de la anormalidad. Acá podemos dilucidar un concepto positivista de lo normal, sino que es producto del funcionamiento normal de las sociedades capitalistas. El delito tiene el origen en la privación relativa para estos autores. Este es un concepto central, privación relativa. Este concepto significa que retoma un poco lo que decía Ale hace un rato de la teoría de Merton. ¿Por qué Merton? Porque lo que dicen es que el delito se origina en la creciente desigualdad de oportunidades y el nivel de vida que el capitalismo te impone, que siempre de querer más, de comprar más, de consumir más. Entonces, todo ese nivel de expectativas, ahí vemos los términos de Merton, son cada vez mayores esos niveles de expectativas, y entonces lo que hacen los grupos sociales es cada vez querer alcanzar más, alcanzar lo mejor. Por eso, por ahí esta idea se asocia a tener el mejor auto, el mejor par de zapatillas, el mejor celular. Todo esto es como para bajar a la realidad un poco este concepto de privación relativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al haber esta creciente desigualdad de oportunidades que el propio capitalismo produce, y combinado con este nivel de expectativas altísimo de alcanzar siempre lo mejor que tiene el capitalismo para ofrecer, es que se origina claramente un ambiente de violencia y también un sentimiento de resentimiento, y no solo porque por ahí se asocia este sentimiento a las clases más bajas, ¿no? Se dice, ay, bueno, porque no puede tener lo que tiene la clase alta, es un resentido. Pero acá lo que vienen a decir estos autores es, este resentimiento también ocurre en las clases altas, porque lo que pasa es que se genera como una violencia y una puja entre las clases altas y las clases bajas, porque las clases altas, las clases bajas por querer siempre lo mejor que tiene el capitalismo, lo que tienen las clases altas, tener un mejor trabajo, poder comprarse una casa o poder, no sé, etcétera. Y las clases altas en el sentido de que esto que hablaba Ale un poco de la meritocracia, ¿no? ¿Por qué yo que me rompo el lomo trabajando todos los días para tener mi casa, para comprarme un auto, para irme de vacaciones, porque yo pagando impuestos, suena mucho eso, ¿no? De yo con los impuestos le estoy dando de comer a la clase baja porque le dan planes sociales? Ahí viene un poco todo este resentimiento que se genera desde los dos lados. Entonces, la privación relativa en ese sentido es como compartida, ¿no? Porque lo que justamente es el realismo de izquierda es tratar de dar una respuesta no solo a la sociedad, digamos, respecto del delito, pero no solo desde el lado de los delitos que surgen intraclase, es decir, los delitos que surgen dentro de la misma clase social, sino también en los delitos que surgen de mano de los poderosos, y ahí retomamos un poco a Sutherland, ¿no? Entonces, el realismo de izquierda lo que busca es tener presente estos dos factores. Y una cosa que es me pareció muy práctica que mencionan,
es que ellos cuando empiezan a decir, bueno, tenemos que armar estrategias criminales prácticas y que sean a corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta que el delito es una complejidad que proviene de la interacción de diferentes factores en un terreno muy difícil, ellos para representar esto, dicen que dibujan un cuadrado que en los extremos está sociedad, víctima, Estado y autor. Entonces, ellos dicen que sin tener en cuenta la dinámica que surge entre todos estos vértices interrelacionados, no se podría hacer frente al delito, que son 4 factores que sí o sí tienen que estar presentes a la hora de tratar de buscar una solución práctica al problema del delito. Entonces, más yendo a lo teórico, la estrategia esta de intervención en el control del delito tiene que tener en cuenta los niveles de las causas del delito. En este sentido, se nota cómo retoman un poco lo del positivismo, porque ellos dicen que está bueno saber las causas del delito, que no es algo que por lo que haya que pegarle al positivismo. Acá estudian las causas del delito dentro del realismo de izquierda, ¿no? No es que empiezan otra vez a hablar del loco o de esas figuras positivistas, sino que toman el concepto teológico de poder estudiar las causas del delito. Después, otro de los factores que tienen que tener en cuenta para controlar el delito es el control social ejercido por la comunidad y por las instituciones. Acá un poco, con esto de las instituciones, vemos cómo retoman esa crítica que le hacía mucho el enfoque del etiquetamiento, que hacía de tener en cuenta, ¿se acuerdan? Todas las instituciones del sistema penal, que fue el primer enfoque que trajo a colación todos los agentes que intervienen en el sistema, como la justicia penal, la policía, bueno, los legisladores. Entonces acá se retoma un poco eso. Y el otro factor es la situación de la víctima, que como ven, es innovador en este sentido porque es una corriente que trata de poner a la víctima, darle el protagonismo que realmente tiene que tener, ¿no? Que no sea utilizada para mayor punidad, sino para poder resolver el conflicto social. Bueno, si voy muy rápido, porfa, me avisan porque suelo ir muy rápido. Pero otra cosa que dice el realismo de izquierda es que, además de trabajar a nivel teórico, que es un poco lo que se criticaba no es que se criticaba, pero se decía que la criminología crítica se quedó mucho en lo teórico y no fue tanto a la práctica. Ellos dicen que no hay que apartarse de lo teórico, hay que trabajar lo teórico, pero también hay que trabajar a nivel de investigaciones empíricas y a nivel de políticas concretas de nuevo. En el nivel teórico es reformular, se debe reformular políticamente el papel del Estado y de la ley penal. En el nivel académico, y acá entraríamos nosotros, es romper un poco con la tendencia del empirismo teórico, que es un poco lo que hacían las escuelas anteriores. Y en términos de políticas prácticas, es combatir el imposibilismo, dice Young, que es tratar de competir en términos de políticas prácticas, como decíamos, concretas, con la criminología de derecha, que es lo que Ale comentaba, que también tenía propuestas muy específicas. Entonces, ellos cuando empiezan a proponer las estrategias para controlar el delito, lo que dicen es que no solo tiene que democratizarse el sistema de justicia penal, sino que específicamente ellos hacen hincapié en el rol de la policía. El rol de la policía es muy importante dentro de esta teoría porque
en contraposición con el rol de la policía que tiene las políticas de la ley y el orden de la nueva derecha, la policía acá en el realismo de izquierda, el rol que va a tener es un rol comunitario, un rol un rol más social en el sentido de estar cerca de la gente, de poder interactuar, de poder estar presente en la calle, pero esa policía que no va armada en la calle, que no está tipo como buscando qué poder atrapar de delito, sino una policía presente en los problemas que tiene la gente cotidianamente y que en pos de poder resolver el conflicto social. Entonces, ellos dicen que para que esto sea posible, la policía no solo tiene que tener este rol comunitario y estar presente en los barrios y cerca de la gente, sino que tiene que haber un control sobre la policía, un control que sea puro, que sea serio, un control democrático también. Entonces, en este sentido, es muy importante el tema, por ejemplo, habla Yang en su libro de la rendición de cuentas de la policía, de tratar de que la policía se vuelva, trabaje no por lo que es en sí mismo la institución, sino al servicio de la gente, ¿no? Que esté formando parte de la comunidad, que no sea una institución separada que se la ve como, no sé, como algo malo o algo que reprime, sino que esté dentro de la comunidad y que pueda justamente colaborar en la resolución del conflicto social. Entonces, para esto, estos autores dicen que la policía tiene que someterse al poder político, que tiene que tener un control, que tiene que jugar el papel para lo cual fue creada la policía, que es para el servicio público. Bueno, luego de toda esta gran idea de una policía comunitaria, ellos advierten que no es, que esta es solo una pata, digamos, de todo esto, ¿no? Que no es la solución, la única solución mágica para controlar el delito. Entonces, lo que dicen es que para poder organizar un verdadero control del delito, hay que tener en cuenta también que reformas más de índole social, en el sentido de, por ejemplo, buenos empleos con futuro, barrios municipales que sean el orgullo de sus habitantes, instituciones que aumenten el sentido de cohesión y de pertenencia, reducción en la distribución desigual de los ingresos, por supuesto, y medidas reales contra la marginalidad y la privación relativa. Bueno, entonces, hasta ahí vamos. No sé si me estoy olvidando de algo, pero eso es lo más clave. Bueno, van a ver que Anitua dice, cuando habla de la policía, de la democratización de la policía, él va a decir que sea un aliado creíble, porque muchas veces como que uno le tiene miedo a la policía, o es como les dije, una institución que está muy por fuera, parece, de la sociedad. Entonces lo van a ver denominado de esa manera. No sé, Ale, si querés agregar algo, me está faltando algo, pero... No, me parece que el panorama está completo. Lo que haría es como reforzar algunas cosas, pero para retomar en el sentido que venía de los antecedentes. Quiero que quede claro esta idea de la importancia que tiene para estos autores justamente de la nueva izquierda, que la mayoría provenía de esta tradición de la criminología crítica, que de alguna manera tuvieron que hacer un esfuerzo muy grande, porque muchos casos fueron tratados como traidores de alguna manera justamente a esa ideología que venían trayendo, ¿no? Justamente por
digo, porque proponer una solución en términos de política pública, meterse en política partidaria y demás, proviniendo de la tradición de la criminología crítica y del marxismo y demás, era medio como venir a traicionar los ideales. Entonces eso también tuvo un costo muy alto, digo, no es solamente, no fue como una, voy a usar una palabra que no me gusta usar, pero simplemente para poner un eslogan. No fue como una evolución inteligente que, bueno, a partir de esto se desprende esta cosa y es como que fluye y demás. O sea, fueron movimientos muy sísmicos, muy grandes que se dieron hacia adentro justamente del pensamiento crítico, y a partir de ahí entonces, con este panorama del que estábamos hablando, los autores que después van a formar parte del realismo de izquierda justamente hacen un proceso muy grande, se desprenden de un montón de personas con las cuales venían trabajando y demás, no se desprenden de sus ideales, porque justamente lo que dicen es que, o sea, yo no puedo ser solamente un marxista de libro y ver que las mismas personas a las que yo digo defender, que son las personas de la clase obrera, están siendo perjudicadas y yo no hago nada. Y ahí es donde viene también la discusión con los abolicionistas, porque la nueva izquierda o el realismo de izquierda lo que dice es no hacer nada, es hacerle el juego a la derecha, porque cuando yo no ocupo los espacios de poder, está clarísimo que los está ocupando la nueva derecha, y las está ocupando con un discurso de militarización de los espacios, de privatización de los espacios, o sea, y que todo lo que tenga que ver con la seguridad, insisto con esto, no solamente la seguridad en términos físicos, sino la seguridad en términos amplios, depende exclusivamente de la buena o mala fortuna, esto en términos reales, pero para ellos de la meritocracia, digamos, y que vos puedas lograr con tu esfuerzo resolverte esa cantidad de cosas. Entonces, es algo que dijo Eri, pero lo quiero retomar porque me parece súper interesante. La nueva izquierda se enfrenta a una situación en la cual las personas que eran las que ellos decían defender, estaban siendo víctimas de los delitos de los poderosos, porque ahí, vuelvo a lo que decía Eri, retoman, o sea, son los primeros que recogen el guante de lo que había planteado Sala en los años 40, de las grandes empresas, y sobre todo pensemos en este contexto de la globalización, de la financiarización de la economía, de las grandes multinacionales que tienen una pata en cada lado y que además tienen capturados a muchos estados. Digo, en ese contexto, los delitos de los poderosos justamente tienen una capacidad de perjudicar a las personas de clase obrera altísima. Por otro lado, ante la emergencia de la nueva derecha, estas mismas personas están siendo víctimas del abandono del Estado, porque justamente el Estado se corre de esas funciones esenciales que tienen que ver con salud, con educación, con seguridad social, con todo ese tipo de cosas, para justamente concentrarse en otro tipo de cosas que tienen que ver con el movimiento de las empresas o con los grandes negocios, como el tema de los armamentos y ese tipo de cosas. Y por otro lado, también, y acá es donde retomo lo que decía Eri al principio, cuando dice la nueva izquierda, dice, reconoce que el delito es real, porque es real en sus consecuencias, porque también las personas de la clase obrera estaban siendo víctimas de los delitos intraclase, porque eran estas mismas personas que cuando salían de repente a tomarse el transporte para ir a laburar, eran víctimas de un robo. Entonces, también, y por eso es que es tan importante el hincapié que hacen en la herramienta de la policía, porque una de las cosas más interesantes y por los que fueron acusados además de traición en muchos de los ámbitos en los que venían transitando, es porque dicen, no podemos dejar el discurso de ley y orden solamente en manos de la derecha. Ahora, veamos qué ley y veamos qué tipo de orden. O sea, no podemos descartar estas cosas porque el panorama es este y es muy complicado. Ahora, hagámonos cargo y entonces veamos qué tipo de policía queremos. Porque a largo plazo, como bien decía Eri, vamos a tener otro tipo de políticas que van a tender a la redistribución del ingreso, y con eso se supone no que vamos a eliminar el delito, y ojo con esto, pero sí que las condiciones van a ser distintas y van a mejorar. Pero por otro lado, a corto plazo, tenemos que hacer otras cosas. Y esto es ponerse a pensar en la policía justamente, pero no una policía militarizada que esté parando a las personas porque están pintando una pared o porque están tomando algo de alcohol en la calle y demás. Digo, y todo esto lo van a ver el viernes, pero digo,
está clarísimo cómo las pequeñas incivilidades, digamos, todas estas cosas que son molestas, empiezan a ser perseguidas por este modelo de policía, y justamente lo que quiere la nueva izquierda es todo lo contrario, es una policía que esté cuidando a las personas para que no sufran delitos, pero además que esté gestionando problemas comunitarios, porque además advierten que en esta sociedad absolutamente injusta y desigual, no solo porque es una sociedad capitalista, sino porque además en la globalización se acrecientan esas desigualdades, insisto con esto de la concentración del capital en pocas manos, o sea, cada vez menos personas y más ricas y cada vez más personas más pobres. Y en este sentido es una sociedad absolutamente desigual. Pero acuérdense lo que les decía hace un rato, es una sociedad bulímica porque por otro lado te pone la zanahoria adelante y te dice todo esto está al alcance de tu mano, ¿no ves? Está acá, está disponible. Y si no lo alcanzas, el problema es tuyo. Entonces, una de las cosas que sucede también en esta sociedad de consumo es que todo lo que es consumo se vuelve muy obsceno, se muestra de manera muy obscena. Piensen que es el momento en que además empiezan a surgir todas esas revistas y todas esas publicidades y programas donde se muestra la vida de las personas ricas. Entonces en esto hay algo de lo aspiracional que se va colando y entonces vos, por más que tengas una posición absolutamente poco privilegiada en el esquema social, vos lo que pensás es que eso, en realidad, sin racionalizarlo digo, pero con toda esa muestra obscena que se hace, vos tenés ganas de eso también. Digo, porque se supone que está al alcance de la mano. Y entonces ahí es donde retomamos lo que decía Eri de Merton, porque justamente hay un exceso de expectativas con respecto a las oportunidades de alcanzarlas. Y ahí es donde justamente se produce esta idea de la privación relativa, porque la derecha te va a correr diciendo, te va a correr, digo, como si estuviera hablando con los de nueva izquierda, digo, lo que te van a estar diciendo es justamente, bueno, pero si roban por hambre es una cosa, ahora si roban por otra cosa no está justificado. Y entonces lo que la izquierda va a decir es, el problema no es la privación absoluta de bienes. En un esquema de sociedad de consumo, el problema es la privación relativa. ¿Qué es esto? Un exceso de expectativas, porque están ahí a la mano obscenamente, con respecto a las oportunidades que tengo de alcanzarlas. Y ahí es donde se produce ese quiebre, ¿sí? Y esto es lo que explica también por qué muchas veces hubo un montón de, ya no de estados de bienestar, pero sí de modelos parecidos a esos, a partir de los años 80 y demás. Susana dice que es una confrontación de ideas absolutamente actual. Sí, tal vez en nuestro país se dan discusiones de ese tipo. Decía para pensar en los años 80, la etapa de un diario de hoy. Sí, las revistas también, fíjense lo que son las revistas y lo que publican en términos justamente de esto de, bueno, que todas las personas tienen una casa con tal cosa, con tal otra, bueno, nada, y nosotros estamos quejándonos porque la señal del Wi-Fi se nos cae cada 2 por 3 y no podemos ni siquiera asistir a clases. Eh, pero lo que quería decir es que en esta sociedad de consumo, digamos, justamente, por más que haya como grandes, o sea, avancemos varios escalones en mejorar la vida de muchas personas, igual, como esta sociedad de consumo es tan desigual, siempre va a haber personas que van a estar mucho mejor que vos y te van a enrostrar en la cara. ¿Qué quiero decir con esto? Porque también desde la nueva derecha se corre con esto. Bueno, pero si el problema entonces son los bienes, ¿por qué ante un Estado que redistribuye mejor y que de repente al que no tenía acceso a cloacas le da cloacas, al que no tenía acceso a educación le da educación, al que, no sé, no tenía alumbrado le pone alumbrado? ¿Por qué ante esa cantidad de mejoras en un Estado presente que redistribuye, igual sigue habiendo delito? No claro en la misma cantidad, pero sigue habiendo delito. Entonces, ahí es donde el concepto de privación relativa se vuelve tan importante, porque lo que va a explicar justamente es que el problema no es justamente solamente la redistribución, sino en esa sociedad capitalista de consumo, el mostrar de manera obscena justamente toda esa cantidad de objetivos que para vos pareciera como que tienen que ser alcanzables y claramente no lo van a hacer nunca por el lugar que ocupás en la sociedad. Entonces la sensación de injusticia y de frustración es tan alta que se produce un grado de violencia muy alto, que es uno de los componentes más importantes
para justamente generar delitos en la sociedad. Ahí Naila decía algo sobre la sociedad de consumo. No logo de Naomi Klein. Sí, de Naomi Klein todos, ¿no? Como de alguna manera es una Está en saga YouTube, es muy accesible y está traducido, es muy buen documental para pensar la globalización y esta cosa de la aldea global y el perfil de consumo. Exactamente, porque claro, o sea, ¿quién de nosotros y nosotras podría, digamos, decir que no se supone que deberíamos tener un iPhone? Si ahora el iPhone está como, ¿no?, disponible para todos y todas. Digo, y lo del iPhone es una pavada, pero lo digo en serio porque de repente empiezan a colarse de una manera que tal vez no advertimos un montón de cosas a través de las publicidades, las tapas de revistas, de, bueno, vos te mereces esto y vos podés porque la sociedad globalizada está. Ahora, por otro lado, el discurso, y está muy presente el discurso meritocrático, pero también es cierto que ese discurso meritocrático, al poco de andar en la vida, se cae. Porque no es cierto ni para las personas que están en el lugar más desfavorecido de todos, ni para las personas que están en el lugar más favorecido de todos. Porque en ese sentido, la idea de la meritocracia se interpreta para cada persona de manera distinta. Cada persona va interpretando según su universo de significados qué es lo que se merece por el esfuerzo que está haciendo. Y lo cierto es que la percepción de injusticia es tan alta para las personas que sufren esta idea de la privación relativa como para estas otras personas que, por ejemplo, esta gran clase media nerviosa de la que habla Young, dice hay una clase baja, una clase alta y en el medio una gran clase media muy nerviosa todo el tiempo. Porque también esta clase media, que en términos aspiracionales podría ser claramente una clase alta y en términos meritocráticos se tendría que merecer poder llegar a eso porque trabaja y se rompe el lomo y qué sé yo, y no lo hace. Entonces eso también provoca un combo explosivo muy alto. La verdad es que los textos de Young son muy interesantes porque no solamente se quedan en este diagnóstico de los 80, sino que el tipo es muy prolífico y sigue escribiendo, y es súper interesante cómo empieza a ver justamente en esto que él llama el vértigo de la modernidad tardía, cómo se comporta esta sociedad bulímica y cómo esta percepción general de injusticia por los más diversos motivos, digamos, ante esta idea de la opulencia, ante esta idea mentirosa de la meritocracia, ante esta idea de la privación relativa, generan un combo muy, muy complejo para estas modernas sociedades. Muy Ale también de salvarse a sí mismo y sálvese quien pueda, en el sentido de que todo esto fomenta el egoísmo a un nivel altísimo. Sí, vuelvo a la idea de Thatcher también, de esta idea de no existe sociedad, sino que existen familias e individuos, ¿no? Entonces, en este sentido, justamente es que es posible pensar solamente en términos individualistas. Bueno, me salvo yo y me salvo mi familia, el resto, no sé. Y entonces, en ese sentido, el egoísmo justamente lo que hace, bueno, que fue y esto acá me remito exclusivamente a la experiencia de nuestro país, una de las grandes metas y metas cumplidas de la última dictadura cívico-militar fue justamente la instalación del discurso neoliberal, y para eso fue necesario cortar todos los lazos de solidaridad, porque justamente este tipo de discursos neoliberales, individualistas, tienen solo lugar y sentido si es que se han cortado todos los lazos de solidaridad que existían entre las personas, que ven justamente en la posibilidad, digamos, de una forma de vida más amable en términos comunitarios, y con esto no digo comunista, sino un modo de vida más amable, de esto de que vos conozcas quién es tu vecino, tu vecina, y que si de repente escuchás un grito te solidarices con eso, y no que estés pensando, mejor no me meto porque son los quilombos de siempre de la pareja de al lado, ¿no? O sea, desde O esa el algo cuestión, habrán hecho, ¿no? bueno, También viene ni de la hablar. misma, son esas frases, sí. Sí, lo traía más acá para pensar en el fenómeno, digamos, de los femicidios o de la violencia de género, que es algo que nos tiene, digamos, como bastante en discusión últimamente, y que me parece que vale la pena porque también ahí radica esta cuestión del individualismo, del egoísmo, de yo en esto no me meto, y que cada uno y cada una se gestione su propia seguridad, ¿no? Entonces, bueno, también ahí
Digo, y también a la vez hay otras alternativas diferentes que surgen más de la mano de la nueva derecha, que pueden ser otras alternativas, o sea, o no te metes o te pones en posición también de vecino o vecina vigilante, ¿no? Y empezás a denunciar serialmente también a todas las personas por cualquier motivo, por si está haciendo un asado en el balcón de al lado, o si está, no sé, comportándose de tal o cual manera. Entonces, bueno, también la idea del vecinalismo es otra de las salidas que se produce más acompasada, si se quiere, a la lógica de la nueva derecha. Pero bueno, lo que quería resaltar son todas estas cosas que ya había dicho Eri, pero que me parecían interesantes porque enlazaban con esta idea justamente de la bulimia de este momento histórico, que por un lado te incluye o te hace sentir incluido, pero por otro lado te vomita, y te vomita de una manera bastante guaranga y asquerosa, ¿no? Y enrostrándose justamente que vos sos un desperdicio, que vos no podés formar parte de esto por los motivos que sean. Y entonces acá es donde se vuelve muy interesante todo no solamente las propuestas concretas que hace la nueva izquierda, con el costo que tuvo para todas esas personas que forman parte de este movimiento teórico, y, digamos, todo el desarrollo teórico, y además las propuestas concretas que hacen, porque meten los pies en el barro, como se dice, se juegan y se meten en política concreta, y a partir de ahí es que hacen este tipo de propuestas que se llevaron a cabo en Inglaterra en el momento de los 80, digamos, porque no, obviamente no fueron gobierno, pero sí ganaron ciertas elecciones municipales que les permitieron llevar a cabo estas cuestiones, y además muchas de estas políticas concretas, sobre todo en lo que tiene que ver con la gestión de la seguridad, en términos de seguridad ciudadana, estos modelos de policía y demás, son modelos concretos que se están llevando a cabo ya desde hace varios años en muchos lugares, en muchas ciudades europeas y también en muchos países latinoamericanos, incluso en nuestro país hubo bastantes proyectos que tienen que ver justamente con esta idea de seguridad ciudadana. Y esto es de alguna manera una vertiente que surge ligada no solamente a los planteos que se hacen a partir de la nueva izquierda, sino también de otro tipo de cosas como la posguerra, que hacen empezar a ver, digamos, la seguridad no solamente en términos físicos como importante, sino la seguridad en términos humanos, ¿no? O sea, y de hecho este último año con el tema de la pandemia también nos mostró mucho acerca de la importancia de pensar la seguridad en términos bastante más amplios que la seguridad solamente en términos físicos, ¿no? Hay el tema del acceso a la salud, digamos, y de otro tipo de cuestiones que son sumamente importantes. Entonces, lo que quiero decir es que lo que deja la nueva izquierda no es solamente una producción teórica muy rica, sino además propuestas concretas que se llevaron a cabo en su momento, que disputaron verdaderamente el lugar a la nueva derecha, haciéndose cargo de esta idea que le decían a los abolicionistas de no hacer nada, es hacerle el juego a la derecha, y que por otro lado me parece que dejaron una buena semilla para muchas propuestas de políticas públicas concretas, no solamente en países europeos, sino también en países latinoamericanos. O sea que bueno, ese es un poco hasta ahí el panorama que quería en mi caso dejar. No sé si Eri quedó algo que quieras completar. No, creo que estamos. Y además les adelantamos un montón de nueva derecha que van a tener el viernes. Le spoileamos la clase. Así que presten atención el viernes igual a Fede y Hernán, creo que va a estar también porque si no van a pensar que ya les contamos todo. Pero nada, no, lo que quería decir es que yo recibimos trabajos prácticos, pero no respondí recibido a todos, así que no se preocupen, no pude, pero están todos recibidos y próximos a corregirse. ¿Dudas, preguntas, reflexiones sobre la clase de hoy? ¿No? Cri, 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 cri. Justo hoy, martes de elecciones, sale como... Ah, aparte, claro, hoy hay elecciones en Estados Unidos. Lindo día para pensar sobre esas Sí. cosas. Sí, sí, muy interesante para ver ese tipo de cuestiones. ¿No? Nada, nada. Encima Bueno. quedamos 13, así que vayan a comer. Nos fuimos cayendo. Ok, ¿seguro? No, no, que no quiero quedar, o sea, a mí me gusta mucho este tema, me gusta mucho esta clase, pero
nada, me parece que está bueno también debatir y que si alguien tiene dudas, preguntas o alguna visión diferente o lecturas diferentes, también está bueno traerlo y dar lugar a esas cosas. O sea, que mi fanatismo en la clase no les nuble la posibilidad de participar y decir cosas. Profesora, yo quería consultarle, pues entiendo un poco, pero no me quedó de todo el claro, cuando usted habla de comportamiento bulímico, Sí. entiendo la idea de incluir, pero no entiendo muy bien cómo te excluye a la vez, o no me quedó de todo claro. ¿Tiene que ver con lo de privación relativa también? ¿O Sí, cómo es claramente, que- porque las posibilidades de alcanzar, digamos, justamente esas expectativas son pocas o nulas. Entonces, de alguna manera, en la realidad, digamos, cotidiana, hay grandes masas de personas excluidas. Entonces, es como que te hace este movimiento, ¿no? De, bueno, ahora se supone que en la globalización borramos las fronteras, estamos todos incluidos, y ahora mejora la posibilidad de acceso de todas las personas a todos los bienes y servicios. Ahora todas las personas tienen conectividad, ahora, digo, se supone que tenemos todo Wi-Fi, y la verdad es que digo eso, que en términos discursivos parece como un discurso muy de la inclusión, en términos reales, cuando vos te pones a ver, la verdad es que hay grandes masas de personas que están excluidas justamente de todo esto. Entonces te traigo, pero te vomito a la vez, ¿no? Tiene como esta lógica. ¿Algo más? ¿No? ¿Estamos? Bueno, somos libres. Bueno, Que tengan linda semana. bueno, gracias. Gracias, igualmente. Chao, hasta luego. Nos estamos viendo. Adiós.